Pero quiero empezar esta mañana hablando con Roy Cortina, el dirigente del Partido Socialista, hombre del espacio UNEN, diputado nacional, hombre que tiene aspiraciones además de gobernar la ciudad de Buenos Aires, así que de todo un poco vamos a conversar con él. Roy, el gusto de saludarlo. No, gracias por la invitación. Faltaba más. Buen día. Respecto a lo de los buitres, ¿usted tiene alguna perspectiva respecto al desenlace? ¿Cree que la Argentina va a cambiar la situación o que todo lo decidirá Griesa y de la peor manera? No, objetivamente existe una situación muy perversa por parte de estos fondos y la existencia de un capitalismo financiariado a nivel mundial que genera estas situaciones. Vos recién dijiste una cosa muy interesante, que es que hay cierto apoyo o simpatía incluso de muchos países, no solo de Latinoamérica, sino de Europa por esta situación, lo que no le quita al gobierno responsabilidad de errores que se pueden haber cometido. Yo creo que, como de costumbre, el gobierno carece de una estrategia y es puro tacticismo, ¿no? Pues decís que hay mucha táctica, pero no hay estrategia. Sí, porque a veces cuando uno tiene una estrategia tiene claro cuál es el discurso o cuál es la argumentación hacia adentro del país y hacia afuera del país. Cuando uno está permanentemente cambiando de táctica y se mueve no por una línea en el tiempo a largo plazo, sino mero tacticismo, la próxima elección, cómo jorobo a la oposición. O sea, coyuntura sobre... Bueno, entonces se cometen errores. Entonces se habla en una tribuna para la militancia y se mezcla lo que en ese momento tendrían que escuchar un juez que está a punto de tomar una decisión clave para la política económica argentina, que no nos gustará a la mayoría de la oposición, pero que es una realidad. Sí, a ver, alguien emitió deuda de Griesa. Y alguien lo hizo bajo jurisdicción norteamericana. También ellos han cometido ese error técnicamente. Yo no soy un especialista en el tema, pero sí, evidentemente todo el mundo plantea que eso ha sido un error. Nosotros, como UNEN, no hemos ido, solamente fue a título personal Lustó, cuando se hizo esa delegación que el gobierno fue acompañado por parte de la oposición, o la mayoría de la oposición, pero sí escribimos una nota que le dimos personalmente al presidente de la Cámara, a Domínguez, de apoyo, porque uno quiere que esto salga bien. Porque generó ruido esa visita de Lustó y ese viaje de Lustó en desmedro de lo que había determinado el espacio. No, pero después él habló con varios dirigentes de UNEN, sobre todo de UNEN de Capital y del radicalismo, que es con quien él más tiene vínculos. Y no es que se le dijo que vaya, pero no nos pareció mal, digamos. Era un economista, había sido ministro de gobierno, del gobierno nacional, podía aportar, porque sinceramente nosotros, vuelvo a insistir, queremos que esto salga bien, no por este gobierno, no por el futuro gobierno, que no es un dato menor lo que hace este gobierno y lo que le deja al futuro gobierno que venga a la Argentina el 10 de diciembre del 2015, sino por la vida real y concreta de los argentinos, que ya demasiados problemas tienen como para que esto de alguna manera tenga algún derrame o algún efecto en la cotidianidad de los problemas estructurales económicos que tiene la Argentina. El tema, hoy la gente está enloquecida con el impacto que va a tener el impuesto a la ganancia en el aguinaldo, la inflación, los temas que no se resuelven. Porque, a ver, el tema de Griesa y de la deuda externa argentina es muy importante y puede llegar a estar atada la resolución de este problema a los problemas cotidianos que tienen todos los argentinos en este momento. Pero, bueno, está claro, pero esos problemas, aún si se resolviera el problema de la deuda y que no nos embargaran y que no entramos en default o default técnico o como se lo quiera llamar, la Argentina tiene problemas estructurales económicos que son terribles. Sí, y está claro que un eventual embargo produciría efectivamente merma de inversiones, claro. Tabicaría la posibilidad de que la Argentina vuelva al mercado de capitales. Por eso nosotros queremos que esto tenga una buena resolución. Hay veces que hay actitudes que no se entienden, por eso hablo del tacticismo. Cuando vemos que se hace una cruzada de esto, cuando en realidad hay que tener un equipo de negociadores lo más sagaces posible. ¿Allí tiene confianza y expectativa en Kicillof o cree que debió haber convocado? Yo creo que Kicillof embarra la cancha. Será porque lo conozco tanto, ya de antes de que sea ministro, será porque la percepción que tiene de lo que es hoy el gobierno nacional y la situación del país dista tanto de Mandaron a un neokeynesiano a hacer un ajuste terrible en la Argentina después de 10 años de crecimiento, la paradoja del kirchnerismo, ¿no?
Yo no lo critico por ser joven ni por tener aspecto jovial. Me parece que eso forma parte a veces de un sector de la prensa medio banal. Me parece que tiene la edad perfecta para ser ministro. Me parece que es muy capaz técnicamente, en lo teórico quiero decir, ¿no? Su formación teórica. Pero su visión y su caracterización política del país y de la economía es equivocada. La Argentina acaba de hacer un ajuste terrible y él está al mando de la economía. No creo que sea esta una economía heterodoxa. Tenemos pura ortodoxia desde hace 7-8 meses. Y encima hace una cruzada. Entonces cambian, confunden táctica con estrategia. Van al acto de Rosario, en el Día de la Bandera, que más allá de la discusión de que es un disparate, que en un día que es de todos los argentinos, ya tienen la costumbre de romper, entre comillas, el acto que nosotros en Rosario, desde el gobierno municipal de Rosario y ahora desde la gobernación de Santa Fe, lo habíamos convertido en un día icónico, como debe ser, de la patria, de la Argentina, de todos. Bueno, allí ¿sí? silbaron a Bonfatti, sin ir más lejos. En medio Sí, silbaron a Bonfatti, a Mónica Fey, que nosotros los tratamos como corresponde, bien, institucionalmente, y sin embargo incentivan a la militancia que se chifle a las autoridades de Santa Fe y de Rosario. Pero ahí ese día hizo un discurso en donde la militancia esperaba otra cosa, porque ellos generan una serie de expectativas. Bueno, la militancia estuvo aquí en Cabildo y también fue a la embajada norteamericana a protestar. Claro. Era la idea de patrio buitres, digamos. Mientras la presidenta decía vamos a pagar y vamos a cumplir con todos, por eso. La militancia iba por la bandera, digamos. Entonces, me parece que hay que poner un equipo. Primero que aquí hay un gran error. Para construir una política de Estado, recién escuché cuando venía al programa en la radio que decían que la semana que viene va de vuelta Zanini, Kicillof y Capitanich al Congreso. No sé si en una reunión cerrada con presidentes de bloque, pero creo que debe tener las mismas características, porque ellos al recinto son de ir poco y nada, y a las comisiones de presupuesto también. O sea, tampoco van. Pero a lo que voy a decir es lo siguiente: para hacer una política de Estado no es ir cada muerte de obispo o a la finalización de un ciclo. Se los puede convocar para un sábado, se los puede convocar para un domingo. Yo para lo que lunes. creo que esta debería ser una política de Estado en serio y se debe haber consultado a la oposición. Lo hace cualquier gobierno en un sistema presidencialista que sabe que el 10 de diciembre, más allá de que pueda continuar alguien de su mismo color político, termina un ciclo. Entonces tienen la obligación, porque además no es un sistema parlamentario, tienen la obligación de hablar con los líderes de la oposición. Sí, a ver, falta mucho para la transición además. Son 17 meses por delante, 18. Es un año y medio, Sí. quiero decir. Y de una campaña larga, ¿no? De una campaña larga y de una campaña que además empieza después del Mundial. Exacto. Porque todos van a querer instalarse para llegar a la línea de partida con chances y así poder correr la carrera efectivamente a partir de marzo-abril de cara a las primarias de agosto. Ahora, uno tiene la impresión que el próximo gobierno va a ir por el andarivel de la convocatoria, de los consensos, porque no va a haber mayorías, probablemente en aquel circunstancial ganador. Ahora, este capítulo de la transición está en manos de la presidenta, porque la mayoría en el Congreso está, o la tiene el propio oficialismo, tanto en senadores como en diputados. De hecho, ustedes no han podido imponer ninguna de las leyes, entre comillas, hasta aquí, que con voltaje político han intentado hacer pasar. Digo, impuesto a las ganancias, 82% móvil, directamente la presidenta lo votó cuando había mayoría. Uno tiene la impresión que el Congreso va a estar a merced de los designios del Poder Ejecutivo, y es eso lo que no va a cambiar en 18 meses, ¿o me equivoco? No, sí, claro, lo que yo te planteaba antes es una aspiración, es una expresión de deseo, es lo que se debería hacer en un país normal, con un gobierno que ya tiene fecha de vencimiento, que es una finalización de un ciclo político y de un mandato presidencial con que ha tenido una reelección el 10 de diciembre. Ahora, claro, uno puede plantear esto en los medios de comunicación, tener un contacto a través de la campaña directo con la gente, plantearlo en el Congreso. Nosotros hemos hecho 4 sesiones especiales convocadas por la oposición para tratar temas de ganancias. Lo máximo que llegamos a juntar, que no es un dato menor, son casi 102, no me acuerdo si eran 102 o 103 diputados, en una de las 4. Después en la otra 90. Se requieren 80. 129 para el cuerpo. Claro, porque somos 257. Entonces, tenemos un límite. La descripción que vos hacés es perfecta. Está también en el gobierno de ser inteligente. Hay una especie de hielo, el hecho de que
venga Zanini por primera vez, le conocimos la cara a Zanini más allá de la televisión, y que podamos hablar, y que puedan hablar los presidentes del bloque con él, y con Capitanich y con Kicillof, es interesante. No alcanza para construir una política de Estado. Y esta problemática de la deuda con los fondos buitres era una oportunidad para discutir una política de Estado en serio. Hay algunas polémicas de cara al futuro. Yo no sé cuándo el diputado va a volver a sesionar, pero uno intuye que no será en los próximos 15 días. No, el miércoles que viene puede ser que tratemos algunos temas específicos. ¿Algunos temas específicos? Sí, ¿Ya sí. están en el listado de agenda? O No, son rumores, se manejan de la misma manera que se maneja. aquello que viene del Senado será discutido seguramente. Algunas cosas del Senado, va a haber polémica por ahí con temas que, qué sé yo, no hay temas menores en la política. Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Universidad, estatua de Colón. La estatua temas, de Colón. Sí. ¿En ambos casos va a haber oposición de Roy Cortina? Sí. ¿Va a votar que no? Sí. La estatización de Madres de Plaza de Mayo me parece también sintomático, ¿no? Es un bochorno. O sea, un desfalco de más de 200 millones de pesos que nadie investiga y para taparlo lo estatizamos y el Estado ahora se hace cargo de una universidad que además, desde lo intelectual, su vuelo cuanto menos está puesto en tela de juicio, ¿no? Sí, es un bochorno desde el punto de vista de sospechas de corrupción. Y es un bochorno también desde el punto de vista esto que has planteado, técnico, académico y administrativo. Sería el primer caso de una universidad que no tiene el respaldo y la solidez académica que dice tener, que va a depender directamente de un área de gobierno del Estado Nacional. No existe eso. Si uno revisa el Consejo de Rectores que nuclea todas las universidades de la Argentina, no existe. Las universidades pueden ser provinciales, nacionales, tienen su autonomía. Pero no dependen de un área de gobierno, ni de un funcionario además de turno. no tiene entidad para hacerlo. Va a ser un debate muy áspero porque esos son dos problemas. El tercero es que intenten mezclar o manchar el tema de derechos humanos con esa problemática, porque vos sabés cómo va a terminar siendo el tema. El que se oponga a esto es porque está en contra supuestamente de expandir, de promover una política de derechos humanos, de estar en contra de la memoria. Eso se hace en cualquier colegio, en cualquier universidad, se hace a través de resoluciones. No es necesario tener una universidad de Madres de Plaza de Mayo, porque sino aquel que quisiera expandir el empleo de la construcción le daría a la UOCRA la posibilidad de tener su propia universidad y capacitar a los propios. Se pueden tener institutos, como lo debe tener la UOCRA, los gremios, pero estamos hablando de una universidad y que el Estado Nacional se haga cargo de una deuda que encima, como decíamos antes, está sospechada claramente por el affair, ¿cómo se llaman los hermanos? Joclender, Sergio y Pablo. Hechos de corrupción. Entonces, que además están rindiendo cuentas a la justicia. Todavía no está el capítulo cerrado. Hay veces que ya que estamos ni en siquiera época Bonafini tiene el capítulo cerrado. Claro. No, seguro. Yo creo que ya que estamos en época de mundial, hablar con un léxico un poco futbolero, la gente lo entiende más. Hay veces que la sensación que me da es que este gobierno juega para la tribuna, ¿no? Tira taquitos, caños para la tribuna, porque yo no sé, poner en este momento un proyecto de esas características es para irritar a la gente, es para irritar a la oposición. Hablando de cuestiones que muchas veces irritan, ¿hay alguna discusión sobre la propuesta de sectores de la Cámpora en particular de constituir el Día de los Valores Villeros al 7 de octubre de cada año en virtud de recordar el natalicio del padre Mujica? Sí. ¿Comparte o no? Te digo la verdad, lo he leído ayer en el diario, no lo he visto al proyecto, no sé si es sencillo, complejo. A mí me parece que los valores de la militancia social que ha representado Mujica no tienen que ver con la declaración de un día. Después lo voy a leer bien y vamos a ver qué posición va a tomar UNEN. Incluso yo lo voy a analizar. Creo que es más de lo mismo en cuanto a que son todas posturas de infantilismo de izquierda para acentuar el relato de un gobierno. Los valores villeros son distintos a los valores de la clase media, los valores de los sectores populares. Yo creo que el nombre es poco feliz. Yo creo que el nombre es poco feliz. Yo no sé, no creo que el nombre sea el más apropiado. No creo que el nombre, Cortina, ¿cómo está la ciudad de Buenos Aires? Ayer hubo sesión en la legislatura y con el respaldo de UNEN se aprobó la ampliación presupuestaria que Macri reclamaba para el segundo semestre.
Se aprobó el endeudamiento por 890 millones de dólares. Sí. Para hacer obras de infraestructura, naturalmente. Sí. Y al mismo tiempo terminó el espacio, digamos, cobijando que haya un tope de aumento para el año próximo en las boletas de alumbrado, barrio y limpieza de hasta el 30%, sí, porque hay una ley, ayúdeme con esto, que establece que progresivamente el ABL va a ir subiendo en las distintas propiedades de la ciudad hasta llegar al 1% de la evaluación fiscal, que al mismo tiempo fue corregida hace algún tiempo, ¿correcto? Sí, es así. Para recuperar peso de recaudación en el ABL, que lo había perdido porque era el 20% hace 10 años, llegó a ser el 7% hace 2 o 3 años, y está intentando recuperar para que sea el 15-18% del ingreso de la ciudad. Claro, lo que ocurre es que ahora se puso el tope del 30% porque de acuerdo con esa fórmula podía incrementarse a porcentajes que no eran convenientes. 80-90%, claro, en algún caso. Claro, entonces, vos plantaste 3 cosas que son interesantes. A nosotros, a UNEN, la gente en la última elección la colocó en un lugar de competitividad electoral. ¿Qué quiere decir? No nos puso en un lugar testimonial, no somos segundo lejos. UNEN tiene la posibilidad de gobernar esta ciudad. Y como yo he dicho en muchas reuniones en donde tratamos el tema de la futura competencia por la jefatura de gobierno, con seriedad, dentro de UNEN, con mucho respeto, con muchos candidatos que queremos competir, que nosotros no podemos tener una postura binaria con respecto al macrismo, ni podemos tener un antimacrismo ingenuo como tienen algunos sectores de la izquierda dura, que bueno, es la postura histórica de ellos, en algunos casos les ha dado resultados, han crecido, no han crecido, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, que yo dudo que esos sectores tengan la responsabilidad, o la sociedad los haya colocado en esa responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que tener posturas muy responsables en la legislatura y para con la sociedad en cómo vamos a perfilar. ¿Cuál va a ser el sesgo que va a tener UNEN para ofrecer una alternativa en la ciudad al macrismo? Yo creo que hay cosas que hay que continuar, que ha hecho el macrismo. Yo creo que hay cosas que hay que hacer porque el macrismo tuvo la intención de hacer, pero que las hizo mal. O sea, va a haber cosas que hay que corregir y va a haber cosas que hay que hacer que el macrismo definitivamente no hizo. Con un programa de esas características, nosotros tenemos que enfocar la elección del 2015. Y en esto tiene que ver las votaciones de ayer. Y además hay una cosa que es muy interesante, que por ahí es importante que vos lo sepas y los televidentes y los que están mirando este programa en sus computadoras también lo sepan. La relación, hay que decir la verdad, la relación del macrismo con la oposición tiene características distintas de la que tiene el gobierno nacional con el Congreso Nacional. O sea, más abierto, tiene más propensión al diálogo, van los ministros. Definitivamente. Yo quiero ser jefe de gobierno. Se permiten correcciones. Sí, yo quiero ser jefe de gobierno, pero quiero ser jefe de gobierno planteando ya de arranque en la campaña los errores del macrismo y los aciertos del macrismo. Y no es patrimonio del macrismo solo. Esto sucedió en el gobierno de la Rúa, el primer gobierno de la ciudad autónoma, sucedió en el gobierno de Ibarra, sucedió en el gobierno de Tellerman, mientras yo era ministro, y sucedió con este gobierno. Probablemente porque ninguno tuvo mayoría propia. Sí, y quizás obligado por las circunstancias se convirtieron en más... Se armó una pauta cultural, es una característica cultural. Ojo que el macrismo tiene 28 votos. Necesita 31. Sí, tiene 28 votos, pero en una legislatura de 60, no de 257, sí, con tantos bloques, es una primera minoría importante. Entonces, que busque el acuerdo de UNEN, que no es que tiene 2 votos, tiene 10 votos, y que muchas veces acuerde incluso con el kirchnerismo, no habla mal. Es interesante lo que usted marca, porque digamos, a ver, UNEN actúa de la manera que actúa por la ética de la responsabilidad de la eventualidad de ganar y ser gobierno y en consecuencia justificar lo anterior. O sea, quizás no por convicción, sino porque están cerca del poder. Si estuvieran lejos y si hubieran hecho una elección como hace 4 años, quizás hubieran votado todo en contra. No, vos decís por una contra la teoría de Baglini. El teorema de Baglini, sin más lejos, cuanto más cerca se está del poder, más conservador se vuelve. No, en el caso de los socialistas, nosotros hemos votado antes ampliaciones presupuestarias cuando no existía UNEN, cuando nosotros éramos un monobloque y hubiera aplicado totalmente el teorema de Baglini. Y nosotros siempre por responsabilidad, por lo menos los socialistas,
hemos planteado que cuando algo está, lo hemos hecho, vos lo sabés muy bien, en el Congreso Nacional, cuando la opinión pública quizás hubiera querido que nosotros tuviéramos una posición frontal contra el kirchnerismo. Acordate vos, el tema de la CFJP, la ley de medios, en el medio de una elección que nos ponía en juego la propia provincia de Santa Fe. Y nosotros desde nuestras convicciones y de nuestra ética, de lo que entendemos que tiene que ser una caracterización determinada de la realidad, votamos de una manera. Ahora, en ese no contexto, aplica para el socialismo eso. Correcto. Ahora, en ese contexto, respecto a YPF, ley de medios y a FJP, que fueron 3 elementos. Yo me arrepentí de una. ¿Cuál? Ley de medios. Ley de medios. Sí. Se dio cuenta que iban por un grupo económico y que iban por los medios propios. Sí, porque más allá de que era una ley Frankenstein, que venía de la dictadura, de que era una deuda de la democracia, la democratización de los medios, una cosa es democratizar los medios y otra cosa es hacer una ley para antagonizar permanentemente con un grupo mediático y constituir otro grupo mediático que sea peor que el anterior, porque el anterior era privado y el que pretendió constituir el gobierno es privado público, que es mucho O sea, peor. paraestatal casi. Claro, paraestatal. Que depende de los fondos públicos. Claro. ¿Le sorprendió lo que se conoció respecto a que Forcieri, el jefe de gabinete de ministro de Economía, en su momento Amado Boudou, más su socio privado Núñez Carbona, y Van der Borel, el titular de Allfaun, aquel que vivió en el departamento propio de Boudou, que no alquiló él, pero después terminó pagando las expensas y el cable, hayan viajado juntos a Brasil en el 2011, según consta en los actas de migraciones y que está en el juez. La verdad, uno se ríe por no llorar, porque es el vicepresidente de la Nación, pero de Boudou no me sorprende nada. Yo en varios programas siempre dije que la investigación periodística, que fue muy útil, y la investigación de la oposición y de la propia justicia, que veremos hasta dónde llega, se había sentado demasiado tiempo en los amigos y en los contactos de Boudou. Esto continúa de alguna manera, ¿no? A todas luces queda claro que lo de Boudou se trata de un grupo de amigos que han tenido como nave insignia a uno de ellos, entre comillas, que llegó lejos, tan lejos como pudo y como a veces sucede en la Argentina, que a veces la política, al tope de la política y de la administración del Estado llegan aventureros, que me parece que eso es lo que es Boudou, un aventurero, y que llegó su nave insignia de ese grupo de amigos, que fue Amado Boudou, y que luego esos amigos terminan siendo testaferros y contactos del que llega al poder para hacer negocios, y que eso fue usado por el kirchnerismo. Esa es la descripción de lo que es Boudou. Es un grupo de amigos con un aventurero que llegó a la vicepresidencia de la Nación, y cuando uno empieza a investigar ve que todos esos amigos forman una trama de corrupción. Pero así todo yo dije que es peor eso que eso. Que había que poner el acento en la complicidad, en la otra complicidad, en la complicidad del gobierno en la administración del Estado, que es lo que está saliendo ahora también. Que es que todo esto que se hizo no se pudo hacer solamente con los contactos que tenía Boudou, sino con los contactos que tenía Boudou, con los que no eran contactos de Boudou, en las distintas reparticiones del Estado. Y eso va a hacer que este tema finalmente, en algún momento, llegue a la máxima instancia, porque nada de lo que se hizo se puede haber hecho, y vos lo sabés muy bien, con este gobierno, con este matrimonio o ex matrimonio presidencial, y ahora la presidenta de la Nación, que no se puede mover ni un mosquito sin que ellos supieran qué es lo que se estaba haciendo. Está claro que acá tiene que haber una convivencia. Porque está, permitime, el Ministerio, la FIP, la Casa de la Moneda, la Secretaría de Comercio, todo el mundo estuvo mucho tiempo preocupado de la trama de los amigos, pero la trama de complicidad del Estado indica que esto va más allá de Boudou. O sea, que 10 partes del Estado, 10 organismos diferentes del mismo Estado, hayan tenido que ver con todo el proceso Chicone, muestra que hubo una decisión política que alguien tenía que ejecutar. Tengo duda yo. Y que quien lo ejecuta probablemente lo hizo a través de sus amigos, y esa es la factura de la política, la falta de profesionalismo probablemente al propio vicepresidente, si es que le encomendaron, como muchos dicen, ocupate de esto desde el lugar donde estaba. No tengo dudas que Boudou... faltan pocas pruebas para que se demuestre que es un robo para la corona. Respecto a la justicia en general, hoy hay una nueva movilización en defensa de Campagnoli. Todo ha sido pospuesto para el próximo lunes en virtud del estrés que adujo una de las integrantes del jury
enjuiciamiento. Apareció el presidente del tribunal denunciando que lo habían amenazado en su propia provincia, en su propia casa. Está todo demasiado empiojado, digamos. ¿De qué se trata lo que se va a resolver el lunes, probablemente o la semana próxima? Al compás de las gambetas de Messi y los octavos de final. De una nueva injusticia, de una nueva aberración, porque esto es impulsado por el gobierno nacional, y otra nueva provocación a todos los que están cansados de este ciclo político y de la manera en cómo se ha manejado este gobierno con la justicia. A ver, es ridículo. Yo lo decía el otro día, nosotros fuimos a la marcha, que a mí me impresionó realmente, eran mucha gente, 3 sí, cuadras, muchos diputados en silencio, por supuesto, sin banderas políticas ni nada. Fuimos, nos juntamos, hablamos, estuvimos acompañando a los familiares de Campagnoli. Y yo le decía a un colega tuyo, a un periodista, es investigado el que investiga en la Argentina. Por extralimitarse. Por extralimitarse, y tengo que poner, entre comillas, sin ser abogado, la palabra extralimitación. Este es un mensaje mafioso del Estado para disciplinar a los demás fiscales para que no investiguen. O sea, está claro que haber pedido la indagatoria de Lázaro Báez, cuya segunda carilla va a ser difícil de justificar patrimonial, exacto, a todas luces de cara al futuro, por la enorme fortuna y riqueza, las cientos de miles de hectáreas que posee, las docenas de empresas, cuando hay personas que incluso dicen que les pagan comisiones con campos de 5 millones de pesos como Fariña, por lo cual Fariña está preso, digamos, en la provincia de Mendoza, por no poder justificar de dónde sacó la plata, etc. Por hacer eso, un fiscal de la nación, digamos, termina siendo enjuiciado, probablemente apartado de la justicia, y los que se sucedieron en la causa que prácticamente no se movió en 1 año y medio, son los que no se extralimitan, tampoco investigan, tampoco esclarecen, y todo termina en la nebulosa y en esta sensación de, acá la verdad, nada pasa, y los de guantes blancos son los que finalmente imponen la justicia. Y agregarle la gota que rebasó el vaso, que yo no lo he estudiado con detenimiento, pero que la precariedad de pergaminos, entre comillas, de los jueces que lo están juzgando a Campagnoli es dramática. Su afinidad militante con el oficialismo le agrega una dosis más de injusticia a todo este proceso. Ahí el gobierno dice, bueno, a ver, los jueces no son independientes, tipos que viven en un tupper, tienen su ideología, siempre se los distribuyeron en términos de nombramientos peronistas y radicales, lo sabía de unos, lo sabía de otros, todo el mundo más o menos sabe, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un argumento del gobierno para decir, mire, los jueces, la verdad, tienen también pertenencias ideológicas, políticas, partidarias, etcétera. No veo por qué la justicia no deba estar politizada. Otros dicen, miren, tiene que ser impoluto el juez, tiene que estar apartado de la ideología, tiene que estar apartado de la afiliación partidaria y tiene que tomar decisiones ajustadas a la ley y no al designio del partido político ni de un gobierno de turno, que parece lo más lógico, digamos. Ahora, no es menos cierto que hay jueces que tienen cierta afinidad ideológica con determinados sectores. Hubo miembros de la Corte que además tuvieron militancia. Es probable que Zaffaroni, cuando se jubile, sea un competidor suyo en la ciudad de Buenos Aires como candidato a jefe de gobierno del oficialismo, por ejemplo. Digamos. Espero que no. ¿Que le tiene miedo? No, espero que nunca sea jefe de gobierno, porque ha tenido una postura muy blanda con respecto al tema de trata de personas, prostíbulos, y es algo que ha crecido y se ha expandido mucho en la ciudad, y él mismo ha estado implicado en un caso por lo menos sospechoso. Pero volviendo al tema, yo no creo en los jueces apolíticos o aideológicos. Yo creo que los jueces es lógico que tengan una visión política e ideológica. Lo que me parece es que confundir política con partidos no es solo un juego de palabras o una frase y nada más. Correcto. Es algo que es fundamental para la división de poderes y la existencia de una república. Vos podés tener jueces que tengan una filiación política, que hayan sido históricamente peronistas, radicales, socialistas, jueces que sean garantistas, jueces que sean más duros. No, la ideología, vivimos, la ideología es como el aire, no se puede vivir sin ideología.
Ahora, lo que hacen estos jueces es tener una clara afiliación partidaria. Es distinto. Doctor Cortina, gracias por este rato en la mañana. La próxima hablamos del libro, de la precariedad laboral, del empleo juvenil. Sí, hablemos. De aquello que finalmente es también estructuralmente un problema de cara al futuro inmediato. Gracias. Gracias. Roy Cortina aquí con nosotros en la mañana. No te vayas, ya volvemos.